que separarse como que de ese parentesco que ya tenía con Jesús, ¿sí? De pronto es complicado que siendo de la misma familia nos queramos reconocer como que, ay, este es quién, ¿verdad? Por lo general, cuando vemos a alguien de la familia, pues lo vemos tan cercano, lo vemos tan igual, que decimos, pues somos iguales y no hay diferencia. Entonces, por eso resulta interesante en primer lugar que sea Juan el Bautista, el primo de Jesús, el que lo reconoce como el Cristo. Y en este mismo capítulo, el primer capítulo del Evangelio de Juan, se nos habla cómo es que Juan el Bautista hablaba acerca de Jesús. Y quiero invitarlos entonces a la palabra en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Les invito a que lo busquen, si no también aquí va a estar en la pantalla. Y aquí dice el versículo 29: el siguiente día vino Juan, o sea, Juan el Bautista, o vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nos estamos dando cuenta, Juan el Bautista está reconociendo a Jesús como el Cordero de Dios, el Cristo, el Mesías, el enviado, que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y les digo, es bien interesante esto porque es el primero que lo reconoce, y es el primero que dice: Él es el que nos va a salvar, es el que nos va a limpiar de nuestros pecados. Y a Juan entonces se le fue revelado por Dios que Jesús era el Cristo. Juan dice en versículos más adelante, no los vamos a leer, pero Juan dice: hey, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu como paloma y permanezca sobre él, ese es el Cristo, ese es el Mesías. Entonces Juan, cuando vio a Jesús que le sucedió esto, dijo: él es el Cristo, mi primo es el Cristo, mi primo es el Mesías, ¿sí? Y entonces les digo, es Juan el que habla acerca de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora avanzamos y quiero invitarlos ahora a que vayamos al versículo del 35 al 39 y que sigamos viendo una vez más lo que está hablando Juan el Bautista. Dice el versículo 35: el siguiente día, o sea, un día después del anterior, del versículo 29, en donde Juan ya había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice otra vez: el siguiente día estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Ok? Algo que nos da a entender esta palabra es que desde que a Juan se le reveló que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, Juan no dejó de hablar, Juan no dejó de anunciar, Juan no dejó de proclamar a Jesús como el Cordero de Dios, ¿sí? Era algo que hacía de forma cotidiana, de forma permanente, ¿sí? Y algo que es también interesante es que porque Juan fue el primero que conoció, que reconoció a Jesús como el Mesías, pues Juan es el que encontramos que se convierte en el primer evangelista de la Biblia. Juan es el primer evangelista. Y es Juan el que empieza a compartir acerca de Jesús como el Mesías. Y entonces, por esa misma razón es que dice que cuando Juan está diciendo que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o aquí solamente dice hasta el Cordero de Dios, dice que le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan el Bautista, así como nos damos cuenta y entendemos que Jesús tenía discípulos, que Jesús tenía seguidores, Juan el Bautista también tenía discípulos. En el tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos de los evangelios, se usaba que había no solamente Juan el Bautista, como lo veían como un hombre importante, no solamente Jesús como un maestro, sino había muchos otros personajes que lo reconocían como maestros, ¿sí? Y entonces estos personajes tenían sus seguidores, tenían sus discípulos. Entonces Juan tenía también sus discípulos y después Jesús iba a tener también sus discípulos. Entonces aquí dice que le oyeron hablar los dos discípulos, o sea, dos discípulos de Juan el Bautista,
y siguieron a Jesús. Y lo primero que yo me pregunto es, ¿qué fue lo que les causaría o qué fue lo que provocaría en estos dos discípulos el querer seguir a Jesús? Y lo que yo me puedo dar cuenta es la manera en cómo Juan hablaba acerca de Jesús. Les digo, Juan siendo el primo, hablaba de una manera, yo no sé, pero por lo menos yo quiero que ustedes también se lo puedan imaginar y que podamos pensar un poquito y decir, a ver, ¿cómo veía Juan el Bautista a Jesús? ¿Y cómo hablaba Juan el Bautista de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no solamente es lo que decía Juan el Bautista de Jesús, sino creo también es el cómo lo decía, o sea, la pasión con la que lo decía. ¿Sí? De tal manera que estos, siendo discípulos de Juan, al escuchar a Juan hablar de la forma que hablaba acerca de Jesús, entonces decidieron seguir a Jesús. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos aquí se consideran seguidores de Jesús? ¿Cuántos aquí se consideran seguidores de Jesús? ¿Sí nos consideramos seguidores de Jesús? ¿Sí? Ok. Nos tenemos que preguntar entonces también, ¿qué tipo de seguidores somos? ¿Qué tipo de seguidor te consideras que eres? ¿Qué tipo de seguidor nos consideramos que somos? En primer lugar les pregunto, a ver, ¿somos el tipo de seguidores que los seguimos de lejecitos? De esos que llegan a decir, sí, no, sí, yo voy a la iglesia, pero nomás hasta ahí, o sea, sí conozco de Jesús y sí, está bien todo, pero yo nomás así de lejecitos, o sea, de los que hasta nos excusamos o decimos, no, pues yo nomás soy, ¿cómo se? Oyente, soy asistente, pero nomás hasta ahí. ¿Somos de ese tipo de seguidores? ¿O somos de los seguidores que los seguimos más de cerquita? Y de los que sí podemos decir, no, yo sí sigo a Jesús, yo sí voy a la iglesia, yo sí me reúno y cada reunión voy y doy gracias a Dios por lo que Él es, doy gracias a Dios por su misericordia, doy gracias a Dios por su bondad. Voy a la reunión de la iglesia y me gusta estar ahí y alabo a Dios y le sirvo al Señor y somos seguidores de cerquita, ¿sí? ¿Seguidores de lejos o seguidores de cerca? ¿O somos del tipo de seguidores que lo siguen o que lo empezamos a seguir en primera instancia, no solamente para quedarnos como simples seguidores, sino para establecer una comunión y una intimidad cercana con Él? ¿Sí? Entonces hablamos de tres tipos de personas: los que le siguen de lejos, los que le siguen de cerca, o los que lo empezamos a seguir con el fin de querer estar con Él, de querer permanecer con Él, de que Él se quede con nosotros, como le llegaron a decir los dos discípulos de Maús, otros dos discípulos que iban en el camino de Maús, cuando Jesús hacía como que iba más lejos, le dijeron a Jesús, Señor, quédate en casa porque se hace tarde. Y entonces lo que nosotros necesitamos es ser de las personas que seguimos a Jesús, pero con el fin de que nos quedemos con Él y que Él se quede con nosotros, llegar a un nivel más íntimo, más personal delante de su presencia. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de seguidor eres? Porque a Jesús lo seguían diferentes tipos de personas. A Jesús lo seguían multitudes. Y entre las multitudes lo seguían diferentes tipos, de hecho diferentes grupos de personas. A Jesús lo seguían grupos de sectas religiosas judías, es decir, lo seguían los fariseos, que era un grupo de personas estudiosos de la Biblia, lo seguían los saduceos, lo seguían los herodianos, lo seguían los celotas, ¿sí? Grupos de sectas y hasta grupos políticos seguían a Jesús cuando estaba caminando aquí en la tierra y desarrollando su ministerio. Pero a Jesús también lo seguían soldados. A Jesús también lo seguían publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Cobradores de impuestos, y precisamente cobradores de impuestos a los cuales la gente en general no los quería porque eran cobradores de impuestos del Imperio Romano. O sea, siendo judíos, le cobraban a sus mismos hermanos los impuestos para el Imperio Romano. ¿Ok? Entonces lo seguían, les digo, los soldados, le seguían los publicanos, los seguían pecadores, lógicamente.
¿sí? Lo seguían mujeres, lo seguían hombres, lo seguía una gran cantidad de personas. Y les digo diferentes tipos de personas. Y por eso sigo preguntando qué tipo de seguidores somos nosotros. Entonces, porque aquí dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Estos dos discípulos tenían un propósito y una intención muy clara cuando decidieron dejar a Juan el Bautista como su maestro y tomar a Jesús como su maestro. Tenían una intención y un propósito muy claro cuando decidieron seguir al Señor Jesucristo. Pero seguimos leyendo, versículos 38 y 39. Y dice, y volviéndose Jesús va caminando, cuando se da cuenta que dentro de la gente que lo seguía también vienen estos dos discípulos, dice, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Ustedes qué buscan? ¿Sí? Jesús va caminando, se da cuenta que lo van siguiendo estos dos discípulos y les dice Jesús, ¿ustedes qué buscan? Entonces la primera cosa es, ¿qué tipo de discípulo soy? Y siendo seguidor de Jesús, ¿qué estoy buscando en Jesús? Si les digo que había diferentes grupos de personas que seguían a Jesús, bueno, lo seguían de hecho con diferentes intenciones. Estos seguidores de Jesús lo seguían con diferentes propósitos, con diferentes objetivos. Les pongo algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, los fariseos. Los fariseos eran los estudiosos de la ley. Los fariseos eran los que estudiaban la ley de Moisés. Y estos grupos de personas seguían a Jesús con el fin de poder encontrar una razón por la cual decir, este hombre está blasfemando contra Dios. O sea, la razón por la que lo seguían no era una razón correcta. La razón por la que lo seguían no era porque lo amaran. La razón por la que lo seguían no era porque querían estar nada más cerca de él y amarlo a él, sino que la intención que tenían era de ir contra Jesús y escucharlo para decir, este hombre está hablando contra la ley, contra Moisés y contra Dios mismo, ¿sí? Entonces las intenciones eran negativas, ¿ok? Había otro grupo de personas, los saduceos. Los saduceos eran como grupos de personas como que buscaban poder al estar viendo a Jesús, que era un hombre importante, que era un hombre que había alcanzado relevancia en Israel, en donde se movían. Entonces buscaban en Jesús como pegarse a él para poder decir, somos del grupo de Jesús y somos también poderosos. Sí, así como él es poderoso, nosotros también somos poderosos. O sea, este grupo de personas, los saduceos, estaban siguiendo a Jesús porque estaban en busca de poder. ¿Ok? Estaba otro grupo de personas que se les llamaban los celotas. Y estos celotas era un grupo de personas que era más bien como un grupo político. Y este grupo político, lo que veían, a diferencia de los que buscaban poder, este grupo político era decir, este nos va a ayudar para librarnos del yugo del imperio romano. Sí, porque estaban bajo el imperio romano. Y ellos veían a Jesús y decían, no, hombre, a este lo vamos a proponer como, no sé si había en aquel tiempo ya los nombramientos de alcaldes o gobernadores, pero este lo vamos a poner como alguien importante para que venga y nos libre de la mano del imperio romano. Sí, los celotas lo veían de esa manera, como un grupo político que los liberara de la opresión del imperio romano. Sí, las multitudes, Jesús mismo lo dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. Ustedes me siguen solamente porque les doy de comer. Esas eran las multitudes y los seguían a Jesús con esa intención. ¿Se dan cuenta? O sea, había diferentes grupos de personas con diferentes objetivos, con diferentes razones, y por eso la pregunta sigue vigente. ¿Por qué seguimos nosotros a Jesús? ¿Por qué lo estamos buscando? ¿Por qué venimos delante de su presencia? ¿Por razones como las que tenían estos? ¿O porque realmente estamos en una búsqueda real del Cristo, del Señor de señores, del Rey de reyes, en el cual encontramos plenitud de vida? ¿Ok? Porque el único que nos llega a dar una plenitud de vida es Cristo Jesús. Independientemente o a pesar de las situaciones adversas y difíciles o contrarias que tengamos.
En Jesús es en el que encontramos realmente plenitud de vida, ¿sí? Y entonces, si yo soy un seguidor de Jesús, o si en un principio cuando empecé a seguir a Jesús, lo seguí con la intención de los que tenían los dos discípulos, entonces vamos por el camino correcto. Pero si lo estamos siguiendo a Jesús con otros fines, por otras razones, entonces estamos equivocados y tenemos que corregir el rumbo. Tenemos que pensar realmente qué es lo que me mueve en mi corazón, qué es lo que me mueve en mi ser para seguir al Señor Jesús. Ok, dice entonces, volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: hey, ¿qué buscan? Y cuando yo leo esta palabra, a mí, yo no sé ustedes, pero trato también de imaginármelo y les digo, Jesús voltea y les dice: ¿qué buscáis? Yo me imagino, o como lo leo, pienso que llega a ser hasta una pregunta un poco áspera, o si lo queremos ver, una pregunta muy clara y muy directa, ¿sí? Y creo que esa debe de ser también la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros de manera personal, ¿sí? Así muy clara y muy directa, y con relación a seguir a Jesús, con relación a Dios, con relación a su persona, a su presencia, creo que debemos de ser muy claros la razón por la cual seguimos a Jesús. ¿Por qué? Porque creo que en estos tiempos, en el afán de que la gente no se nos vaya, en el afán de que la gente, pues, ay, bancande más o menos, pero que venga, ¿sí? De pronto no hacemos confrontaciones. Y la gente se sigue así entre azul y medias noches, entre que si estoy o no estoy, como lo decía en reuniones pasadas, de pronto estamos con un pie en el Señor y otro pie en el mundo, o como le decía Elías, claudicando entre dos pensamientos y pensando si con Dios o no. Y por eso creo que es importante esta pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos nosotros en Jesús? ¿Qué buscamos nosotros de Dios? ¿Qué buscamos nosotros de su persona, de su presencia? Y entonces, para poderlo hacer más a nuestro tiempo y a nuestra situación presente, podemos preguntar: a ver, ¿qué buscamos nosotros en Jesús? ¿Buscamos venir a Jesús para que nos dé seguridad? Como lo decía el domingo, seguridad o bienestar económico. Para eso buscamos a Jesús. Para que me vaya bien económicamente, para eso buscamos a Jesús. Solamente con ese fin. ¿Será que buscamos a Jesús para que sea el que cubra nuestras necesidades? Nada más para eso lo buscamos. De pronto, cuando predicamos cosas como estas: ven a Jesús y se cubren tus necesidades. Y sí, Dios lo hace. Pero es importante que en nuestra comunión con Dios y en nuestro ir madurando en nuestra comunión con Dios, entendamos que no buscamos a Dios solamente por seguridad o por bienestar económico. No es la razón esa por la cual nosotros tenemos que buscar al Señor, sino por un propósito mayor. Buscamos a Jesús por hacer una carrera en Dios. Fíjense que es bien interesante, pero esto llega a pasar en ciertas personas, como les decía ahorita, de los grupos de los celotas y de los saduceos, que unos lo buscaban a Jesús por poder y otros como para levantarlo como un partido político. Y de pronto hay gente que encuentra en la organización de las congregaciones un lugar para sentirse como que aquí yo puedo tener poder, aquí yo puedo mandar, aquí yo, en nombre de Jesús, yo puedo hacer y deshacer. Y lógicamente es también una manera incorrecta de seguir o de buscar al Señor. No es para buscar puestos, no es para buscar títulos, no es para decir: es que yo soy el pastor. De hecho, no es, en mi caso personal, mi primera relación con Dios, si lo podemos llamar de esta manera, es
que soy hijo de Dios. O sea, yo no me veo delante de Dios como que, Señor, me presento delante de ti, soy el pastor Luis. No, yo soy un hijo de Dios. Y en esa posición creo que partimos de vernos todos, ¿sí? Y tenemos una comunión con el Señor. Entonces, no buscamos al Señor para encontrar un lugar, una posición, sino porque lo amamos a Él. Y si hay gente que llega con ese fin, con ese propósito, que les digo, lamentablemente los hay, pero no es la forma correcta. Otra razón por la cual gente busca al Señor, en el mismo sentido, buscamos al Señor para que se nos acaben todos nuestros problemas, para ya no tener problemas. Para eso buscamos a Dios. Esa es la razón por la cual vengo a Jesús, esa es la razón por la cual lo estoy siguiendo, para que todos mis problemas se acaben. ¿Y qué pasará? ¿Qué va a pasar el día que nos demos cuenta que los problemas no se van a acabar? ¿Sí sabemos eso? ¿Verdad? O sea, por estar en Jesús no se nos van a acabar los problemas, ¿verdad que no? No se desanimen, no digan, bueno, ya me voy, es la última vez que vengo. Yo pensé que sí. Pues yo siempre lo he dicho, los problemas son parte de la vida. El día que se te acaben los problemas, probablemente es porque ya no estamos en este mundo. Los problemas son parte de la vida y no buscamos, o no es la razón principal por la que buscamos a Jesús para que se nos acaben nuestros problemas. No buscamos a Jesús para que todos nuestros problemas sean resueltos y ya no vuelva a tener problemas, porque si lo buscamos por esa razón, con ese objetivo, nos vamos a frustrar y quiero decirles, por esa razón hay muchos cristianos frustrados, porque aunque se les hizo una costumbre venir y congregarse, cuando escarbas un poquito más, empiezan a sacar amarguras contra Dios. Y no, sí, yo antes sí estaba bien metido, y yo antes sí servía con mucha pasión, pero no, ahorita ya nomás vengo y aquí estoy tranquilito. ¿Por qué, hombre? Es que yo le pedí a Dios que me ayudara, y no, pues no me ayudó. Y bueno, pues yo también dije, no, pues ya no me voy a meter tanto. Así habla la gente. ¿Por qué? Porque se nos ha dado un evangelio diferente. Y no es la razón entonces por la que somos llamados a buscar al Señor Jesús. No buscamos al Señor para que se nos acaben nuestros problemas. Hay otros que buscamos a Jesús, o que buscan a Jesús porque para poder tener bienestar familiar. Y se me está yendo el matrimonio, y se me están descarrilando los hijos, y se me está deshaciendo mi familia, y buscamos al Señor. Y yo no quiero decirles con eso que Dios no haga, que Dios no nos ayude en nuestros problemas, que Dios no nos ayude en nuestras situaciones familiares. Pero la verdad es que va a haber situaciones que estamos poniendo nuestra confianza en Dios, pero de pronto no va a suceder. Y no es la razón entonces tampoco por la que yo permanezco en Dios. O sea, permanezco en Dios hasta que, o porque todo está bien. Pero el día que algo se me descomponga, el día que algo Dios no me arregle, entonces pues vamos a querernos regresar, vamos a querer aventar la toalla y ya no vamos a querer saber nada del Señor. Buscamos al Señor solamente para que nos dé sanidad. No es la razón principal, porque si no me sana, aún así somos llamados a seguir al Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, son bien importantes estas dos cosas. ¿Qué tipo de seguidores somos y por qué buscamos al Señor? ¿Sí? Tengámoslo bien claro. ¿Por qué estoy siguiendo al Señor? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? Vuelvo a repetir y quiero dejarlo bien claro. No es que Dios no pueda hacerlo. No es que Dios no nos pueda ayudar, no es que Dios no nos pueda sanar. Dios lo puede hacer. Dios es todopoderoso para hacerlo, para solucionar situaciones familiares, para solucionar situaciones económicas, para solucionar problemas de cualquier tipo. Pero no es la razón por la cual nosotros lo buscamos. No es la razón por la cual nosotros lo seguimos, ¿sí? Sino lo seguimos porque, como dicen estos, miren, dice, Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Rabí significa
mi grande. Cuando le dicen a Jesús rabí, le están diciendo mi grande. ¿Sí? Lo están viendo como de acuerdo a lo que Juan el Bautista habla de Jesús. Ellos dicen mi grande, rabí. ¿Sí? Y dice que traducido es maestro. Y le preguntan, ¿dónde moras? Y cuando le preguntan dónde moras, les digo, no le preguntan a Jesús dónde moras solamente por la curiosidad de saber si tiene casa, dónde vive o qué está pasando. No es solamente por curiosidad, sino le preguntan a Jesús dónde moras porque tienen un propósito mayor. Jesús les dice, venid y ved. Dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10ª, si no me equivoco, como a las 4 de la tarde. Y entonces ellos lo que querían era saber dónde vivía, por decirlo de alguna manera, porque lo que querían era quedarse con él, era estar con él, era poder establecer una relación más íntima, una comunión personal y sin importarles todo lo demás, ¿sí? Entendiendo Jesús y probablemente también ellos que había muchos otros que lo seguían por muchas otras razones o por muchos otros propósitos. Ellos solamente le están diciendo al Señor, ¿dónde moras? Porque lo que queremos es estar contigo, Señor. Lo que queremos es estar contigo. Si en nuestro corazón está ese anhelo y ese deseo de estar con el Señor solamente por quien Él es, la verdad es que estamos respondiendo de manera correcta la pregunta de qué tipo de seguidores somos y qué estamos buscando. Busco al Señor por quien Él es. No busco al Señor por lo que me va a dar o por lo que no me va a dar. Busco al Señor por quien Él es. Porque como lo decía al principio, en el Señor es que nuestra vida realmente está completa. Y no es por lo que nos da, sino nuestra vida está completa con el simple hecho de estar en Él y Él en nosotros. En Él nuestra vida está completa. ¿Sí? Y pudiéramos decir, de pronto no es sencillo el aterrizar algo como esto, porque les digo, se nos llega a bombardear con tantos mensajes donde se nos está como si fuera ofertando y haciéndonos un descuento para que podamos venir al Señor. Y la verdad es que el reino no se rebaja, el reino no está en descuento, el reino es el mismo. Y desde que Juan el Bautista, el Señor Jesucristo lo empezaron a anunciar hasta nuestros tiempos, sigue siendo el mismo. Y la razón por la cual se acercó Juan el Bautista, la razón por la cual se acercaron estos dos discípulos a Jesús, debe de ser la misma razón por la cual nosotros también nos acercamos a Él. Porque lo amamos a Él. Simple y sencillamente porque lo amamos a Él, porque Él lo es todo y porque en Él nuestra vida está suplida. ¿Sí? Entonces, ahí está nuestro ser. Sí, ahora yo te digo, como les decía el domingo, ¿nos puede Dios bendecir o no nos puede bendecir? Pero en Cristo yo ya soy bendecido. ¿Me puede Dios ayudar o no me puede Dios ayudar? Pero en Él ya lo tengo todo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia de por la cual nosotros buscamos por una u otra razón a nuestro Señor Jesucristo. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Tú por qué buscas al Señor? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y creo que es importante que podamos hacer esta reflexión en esta noche y que podamos nosotros concluir. Vuelvo a repetir como lo dijo Juan el Bautista, como lo hicieron estos dos discípulos. Estoy aquí, Señor, porque te amo a ti. Porque te amo a ti. Todo lo demás que suceda en nuestras vidas es una consecuencia. Todo lo demás que sucede en nuestras vidas, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, es una añadidura. ¿Sí? La bendición es Cristo en nosotros. Amén. Entonces, los quiero invitar a que nos pongamos de pie en esta noche. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos delante de su presencia. Y te decimos, Señor,
que te amamos. Estamos aquí, Señor, porque te necesitamos a ti, tu persona. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva. Él es. Y si yo quiero tener todo lo que Jesús dice que es, no solamente es como venir y pedirle, sino venir y estar en Él, quedarme con Él. Porque Jesús no es algo que Él da, es algo que Él es. Yo no puedo venir y llevarme mi sanidad, yo no puedo venir y llevarme mi bendición económica, pero cuando estoy en Él es cuando estoy completo, cuando permanezco en Él, cuando vivo en Él y Él vive en mí. Y si en esta noche estamos aquí y si nos vemos como seguidores, tenemos que pensar: yo estoy buscando al Señor Jesucristo, y yo lo busco porque yo me he enamorado de Él como Juan el Bautista se enamoró de Él. Yo me he enamorado de Él como los discípulos Juan y Andrés, que eran los dos discípulos que lo estaban siguiendo, también amaron a Jesús. Yo estoy buscando a Jesús porque, como los otros 10 discípulos, lo dejaron todo y le siguieron porque lo amaban a Él, por quien Él es, por quien Él era. Tú lo eres todo, Señor. Tú lo eres todo, Señor. Y yo oro en el nombre de Jesús en esta noche, para que podamos ser conscientes. Y yo oro en el nombre de Jesús sobre todo, Padre, para que podamos enamorarnos de ti. No solamente estar ocupados viendo tu mano para ver cuándo la extiendes para darnos. No solamente viendo tu mano como el hombre que estaba en la puerta de la hermosa, esperando que Pedro y Juan le dieran algunas monedas, sino estamos delante de ti, Señor, y te buscamos a ti porque queremos enamorarnos de tu persona, de tu rostro, ver tu rostro independientemente de si nos das o no nos das, si nos suples o no nos suples, si haces o no haces, si nos resuelves o no nos resuelves, Señor, pero porque te amamos a ti. Si en tu corazón hay ese sentir, yo te quiero invitar a que levantes tus manos delante del Señor y le digas: Señor, yo te amo a ti, Señor. Yo te amo a ti, Señor, por quien tú eres. Y estoy agradecido y estamos agradecidos porque tú no te quedas con nada, y tú, Señor, eres bueno, y aún, Señor, sigues añadiendo cosas a nuestras vidas. Además de que ya nos lo diste todo en Jesús, tú aún nos sigues dando y nos sigues ayudando y nos sigues proveyendo. Pero nosotros te amamos a ti por quien tú eres, por tu persona. Te amamos a ti, Señor, y yo oro en el nombre de Jesús para que podamos enamorarnos más de ti. Y cuando nos enamoramos de Dios, desechamos cualquier queja contra Dios, desechamos cualquier enojo contra Dios, porque Él no está comprometido a darnos nada más que a su persona, al Hijo, a Cristo, y en Él estamos completos. Tu presencia, Señor, tu presencia es lo mejor, tu presencia es lo mejor de nuestras vidas, Señor, y enséñanos y ayúdanos a entender, Señor, que tú eres lo mejor, que tú eres lo mejor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, tú eres quien nos atrae a la persona de Jesús. Precioso Dios, precioso Jesús, tú nos atraes con tus lazos de amor. Tú nos seduces, Padre, para poder acercarnos y tener cada vez mayor intimidad con tu presencia en tu persona, Padre. Eres tú, Señor, el que nos atrae. Eres tú, Señor, el que nos abraza, y eres tú el que nos envuelve y nos enamoras, Padre. Queremos enamorarnos más de ti. Queremos vivir, Señor, amándote, Señor. Queremos vivir para ti y por ti, Señor, porque tú lo eres todo. Tú lo eres todo, Señor. Dile, Señor, tú lo eres todo para mí. Dile, Señor, en tu propia oración:
Habla con Dios en este momento. Dile: Señor, tú lo eres todo para mí. Tú lo eres todo para mí. Tú lo eres todo para mí, Señor. A ti te doy toda la gloria. A ti te doy toda la gloria. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te abrazamos, te abrazamos, te abrazamos, Señor. Te abrazamos, Señor. Te abrazamos, precioso Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Vamos a seguir a Jesús. Ok, pues bueno, les quiero invitar